Cadena de Oración Broadcasting Network no necesariamente se solidariza con las expresiones que serán comentadas del siguiente programa. Cadena de Oración Broadcasting Network y Concilio Pentecostal Senda Antigua de Aviv en Tampa presenta Escudriñando las Escrituras. Ya existía la iglesia. Y uno de ellos son la iglesia de Dios. No, la iglesia ya estaba porque el Señor sopló su espíritu y fueron y predicaron y eso está completamente fuera, ¿me entienden? No es cierto. Aleluya. Fueron y predicaron y sopló el espíritu porque pues sí, Él les dio y les dio la autoridad, pero fue unos viajes que ellos dieron, ¿me entienden? Luego, amén, vamos a ver cuánto fue realmente. Este libro de los Hechos, si usted se detiene a leerlo y lo busca con otros libros, le va a arrojar a usted los 7 periodos de la iglesia, desde que nació la iglesia Pentecostés hasta hoy, pues son los 7 periodos que la iglesia está y estamos y ha estado y el diablo ha tratado, está muy bien, el diablo ha tratado de apagar, de quitar, de erradicar a la iglesia sobre la faz de la tierra, pero Jesucristo dijo algo bien poderoso y es palabra de Dios. ¿Se recuerdan qué dijo? Que las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia de Cristo. Se han levantado enemigos a través de la historia, ¿sabe? Los mártires sufrieron, los reyes persiguieron, los césares persiguieron, los papas persiguieron, la Inquisición mató gente, más gente que Hitler. Sin embargo, la iglesia está todavía en pie. Todos se han muerto y si no se convirtieron, se los llevó el diablo. Pero la iglesia todavía está aquí. Porque es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vamos a estar en el capítulo 1 de los Hechos, aleluya, y vamos a ver dónde empezó este nombre de Pentecostal, cómo fue que recibimos este nombre de Pentecostal, quién nos lo dio, desde cuándo estaba esto ya escrito y cómo fue que llegó. Vamos al capítulo 1 de los Hechos y vamos al hermano Ringo que nos lea de Hechos 1 al 4. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no se avergüence de decir que usted es pentecostal, porque va a saber por qué usted es pentecostal. aleluya. No, quería corriente. Aleluya, está vivo. Amén. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Traiga. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Denos Bueno, ahí. Ahí vemos pues el principio donde se está hablando, donde Teófilo
hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, ahí podemos ver que comenzaron a narrar, se comenzó a escribir, a recordar, diría yo, bendito sea el nombre de Jesucristo, todo lo que sucedió con el Maestro desde que resucitó y estuvo con ellos, bendito sea Jesucristo, donde vemos que le dio mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, ahí podemos ver, amado hermano, que como el Señor inmediatamente resucitó, inmediatamente estuvo con ellos 40 días, 40 días estuvo el Señor enseñándole, dándole ¿verdad? Direcciones, ¿verdad? Para que y diciéndole y ordenándole que se permanecieran en Jerusalén, que no se fueran, porque ahí había algo que el Padre había prometido para ellos. Bendito sea Dios. ¿Y qué fue lo que el Padre nos prometió prometió a la iglesia? Bueno, nos prometió, dice y derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Hasta ahí, pero no se me vaya más adelante. Amén. Ok, primeramente, ¿qué es un tratado? Un tratado, ¿qué es un tratado? No. ¿Qué es un tratado, Cruz? Una carta. Una carta donde se escribe. ¿A quién se le escribió? ¿Y quién la escribió? Lucas le escribe a Teófilo una carta donde le explica lo que hoy vamos nosotros a estudiar. ¿Y quién era Lucas? ¿Un qué? Un doctor y apóstol. Amén. Gloria al Señor. Era un hombre con un conocimiento de erudismo en la palabra, que es el que expone todos los hechos de una iglesia a la cual nosotros hoy pertenecemos. Amén. Así que esto no es que lo escribió Juan del Pueblo, que no conocemos. No, era un hombre muy reconocido, un hombre con un testimonio, ¿me entiende? Estimado delante de los príncipes, los sacerdotes y de todos los eruditos de su tiempo. ¿Sabe? Que no es cualquier don Juan del Pueblo que vino a escribirlo. Como muchos dicen, eso es un libro. Bueno, es un libro, pero investigue bien cómo es este libro. Aleluya. Entonces, le escribe a Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por eso cada cristiano el libro de los Hechos se lo debe comer para atrás y para adelante. Debe leerlo, debe estudiarlo, porque ahí están sus raíces. Ahí está la iglesia, el desarrollo de todo lo de la iglesia, ¿me entiende? De los apóstoles. ¿Cómo vamos nosotros como institución clerical, como organización, como iglesia, cómo vamos a organizar nosotros un pueblo o una congregación? Este es el libro, el manual. Este libro es el manual para nosotros saber cómo era que la iglesia empezó a parar sus piececitos y a caminar y a vivir. Amén. Entonces, este libro es bien importante porque nos narra a nosotros el comienzo. Dice que Jesús resucitó. Pues que pasamos a Juan. Jesús resucita y fue recibido arriba, pero hay una coma, ¿ok? Pero eso fue después de haber estado dando mandamientos por el Espíritu a todos los apóstoles que había escogido. ¿Quién los escogió? Cristo. Jesucristo ascendió, pero sabe, después, dice después la coma, de haber recibido arriba, Él viene y da mandamiento
por el Espíritu a sus apóstoles. O sea, Él no se va antes de cuadrar, de redondear, de darle las últimas instrucciones a estos hermanos apóstoles. Eran necesarias. Recuerda que ellos estaban un poquito confundidos, asustados. Había pasado una cosa bien grande en Jerusalén, la muerte del Mesías, y había mucha incredulidad, había mucha disputa, había mucha gente, tú sabes, con diferentes versiones. Era necesario que el Señor mismo, ¿usted no lo cree?, viniera donde ellos, para que toda esa duda, para que todos esos dimidiretes que habían por allí, se disiparan y se quedaran ellos claros, entendiendo bien, ¿sabes?, de boca del mismo maestro. Amén. Y Lucas ve necesario escribir esta carta a nosotros. Y era a los apóstoles dada de que él había escogido, hermano. Eso es bien importante entenderlo. Dios escogió. Y todavía debe ser que, ¿quién debe ser el que escoge? Todavía debe ser Dios a través del Espíritu Santo el que escoja. Para todas las necesidades, para todos los ministerios, para todos los trabajos, para todo lo que se hace dentro de la organización del cuerpo que es la iglesia, el trabajo que hacemos, todos debemos ser ¿qué? Escogidos por... Es bien importante no tener, cuando vamos a elegir, tener mucho cuidado y no tener favoritismos o candidatos como los que están afuera. El candidato que lo ponga el Señor, que lo elija Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber que Dios lo eligió? Porque esa persona va a tener unas cualidades, porque esa persona va a tener unos frutos. Esa persona va a ser idónea, vamos a ver que es idónea. Y la iglesia que es educada se va a dar cuenta quién es idóneo para tal cosa, inclusive los que tocan esa música. Era Dios quien los había escogido, hermano, y tiene que ser el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué? Porque Dios ¿qué? El hombre sí, pero el Dios no. Porque Dios no se equivoca. Porque Dios no se equivoca. Nosotros podemos señalar, ¿se recuerda de Samuel? Que vino con el cuerno. Y a todos le quería echar el cuerno de aceite. El profeta, y Dios le dijo, no, ese no. Ese tampoco. Y el hombre dijo, bueno, ¿y a cuál es? Porque ya vinieron todos y ninguno. ¿Y qué pasó aquí? Vengo mala, oí bien. Dios no me dio el mensaje bien, no lo entendí. ¿Qué está pasando? Y digo, bueno, pues aquí está pasando algo. ¿Y tienes algún otro hijo? Bueno, ahí hay uno. No, búscalo, porque aquí la cosa yo no sé qué está pasando. Bueno, ese era el que faltaba ahí. Ese es el que Dios había escogido. Así que nosotros podemos equivocarnos por las apariencias, porque aquel tiene, no sé, yo sé que nos hemos equivocado muchas veces. Cuando nosotros pastoreábamos en Maunabo, nos iban a mudar para Arroyo. Entonces, yo con ese amor, ay, pero ¿quién van a traer aquí ahora? ¿Y a quién van a poner aquí? Dios mío, la iglesia. Y entonces el presidente me dice, hermano Nieve, para ese tiempo el presidente me dice, hermana, ¿y usted no tendría un candidato que pudiera mirar? Y yo conocí un hermano en Humacao que era veterano de guerra, con un bachillerato de qué sé yo qué cuánto, y que trabajaba por allá en unas oficinas allí, contable y qué sé más cosas. Y yo digo, bueno, yo pensé, pues el hermano Juan que yo lo veo bien preparadito, pero no miré otra cosa. Miré su preparación académica, miré todas estas cosas, pero no miré lo que realmente tenemos que ver. Y entonces yo dije al hermano Nieves, ¿qué usted cree del hermano Juan? Y me dijo, porque él nos visitaba mucho, y nos predicaba y nos ayudaba. Y
Y pues yo lo miraba como que se familiarizaba y socializaba con la iglesia. Después a lo mejor él, ¿verdad?, sigue con los hermanos así lo más bien para adelante. Y me dijo, bueno, pues vamos a enviarlo a él como candidato y vamos a enviar otro. Pero que, usted sabe, a veces uno como pastor influye en los miembros porque ya ven que uno tiene entonces todo el mundo como, porque el pastor dijo. Hermano, aquello fue tremendo. Se llamaba el hermano Juan Mato. Y había un nene que aquí llamó los otros días que se llama Ariel. Y al pasar los años de los problemas y las luchas, dijo, ay, hermana pastora, Mato mató la iglesia. El nene, mira, así como Jesús. Mato la iglesia. Y yo, bueno, Señor, ya usted sabe, hermano, lo que yo le quiero decir, que el Señor elige y no se equivoca. A veces nosotros no lo queremos porque, ay, eso no tiene escuela. No, porque eso es lo que, tú sabes que cuando habla la dicción que tiene, malísima dicción, esto, lo otro. Pero Dios no mira muchas cosas, Dios mira el corazón de una persona, hermano. Y él escogió a sus apóstoles. ¿Y usted cree que se equivocó? No, que hablan de Pedro, que hablan del otro. No, hermano, Pedro fue un hombre que luego, ese hombre fue valiente, el hombre que sentó los cimientos en Jerusalén a pesar de que los truenos eran de muerte y de picar cabeza. Y ahí se quedó el Pedro, porque él dijo, tú eres Pedro. Y él sabía que sobre esa roca, que era esta palabra, él tenía que morir con las botas puestas. ¿Ok? Entonces, no se equivocó el Señor, hermano, porque Dios ve todo lo profundo y todos sus apóstoles, excepto Judas. Ya usted sabe lo que le pasó. Y no es que Dios se equivocó, es que alguien tenía que entregarlo, ¿sabe? No es que, ay, ¿qué pasó con ese? Pues no me cree que Dios se equivocó, es que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Aleluya. Entonces, dice que todos estos apóstoles, en el versículo 3, aquí, narra Lucas, a quienes después de haber padecido, ¿quién fue el que padeció? Cristo. Quienes después de haber padecido, ¿qué? La cruz, el horror de la cruz, amén, la muerte en el Calvario, se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, eso no se tenía duda. Se les estuvo apareciendo durante ¿cuánto? 40 días. ¿Y cuáles eran las pruebas? Miren, mis manos, soy yo. Comió con ellos. Los espíritus no tienen cuerpo. Tócame. Porque hubo alguien que dijo, ¿sabes? Ven, tócame. Qué maravilloso, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. ¿Okay? Se presentó vivo para que ellos, ¿qué usted cree de una gente que estaban con temor, con miedo? Los gobernantes estaban buscando a matar a toda esta gente, hermano, y ellos estaban escondidos por allí, por acá. La situación en Jerusalén era bien tremendamente negra para ellos. Cuando el Señor aparece con todas esas pruebas, ¿qué usted cree que pasó con el ánimo de ellos? Hermano, la fortaleza que te da Dios, la fuerza que les dio, aleluya, porque entonces si supieron verdaderamente Él no está muerto, Él está vivo. Hemos creído en alguien que de verdad está vivo. Gloria a Jesús para siempre. Y por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ok? Díganme qué diferencia, hermana Cruz, hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde se cumple y se hace la voluntad de Dios. Entonces, en el reino de Dios, me imagino, Donde van todos los que cumplen la voluntad de Dios. Así es, ok. Muy bien. El reino de Dios está aquí entre nosotros, porque nosotros somos del reino de los cielos, ¿verdad? Porque estamos anunciando. Ahora, cuando reine Dios, que es el reino de Dios, cuando reine Dios, ¿quiénes van a reinar? Alaba. Gloria al Señor para siempre. Y
Y dice que entonces el 4, y estando juntos, Jesús con ellos, hermanos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque ya muchos tenían planes. Ya muchos tenían planes, hermano, de irse. Y el Señor, después que los animó, los levantó, les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. ¿Ok? En Lucas 24, 49, ¿quién lo busca? Hermana Eva, búsquela ahí y la lee, por favor. Deje ver. Esa misma. Esa es la promesa. Que esté en pie, ¿sabe? Esté en pie. 24, 4, 9. Gloria a Dios Santo. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a Radio Adoración y Teleadoración y a cada uno de los hermanos que están escuchando por este medio. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí vemos la promesa a la que Él le da en este capítulo de Lucas 24, 49, y le recarga y le dice que se tienen que quedar en aquel lugar. Él dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis que investido del poder desde lo alto. Una promesa que había sido dada en Lucas 24, 49, la cual la vemos entonces en los hechos, el cual estamos estudiando en esta noche. Ok, no era una enseñanza, era un repaso, porque ya Jesús les había hablado, lo estamos viendo ahí, a Jesús les había hablado de esta promesa. Faltaba que el cumplimiento de la promesa. Y era ahora cuando viene el cumplimiento de la promesa, porque Dios tiene todo en control y en su tiempo, que son las cosas, no cuando nosotros queremos. Ahora Él le dice que se queden en Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual le oísteis de mí. ¿Cuándo la oyeron? En Lucas 24, 49, allí fue que lo oyeron, porque en ese capítulo y versículo el Señor les enseña y les dice que cuando Él se vaya, Él les dice que se va a ir, pero que Él va a mandar al Consolador para que se quede con ellos. Es decir, que esta no es una enseñanza, esto es como un recordatorio, porque la situación que estaban viviendo ya ellos ni se acordaban. Pero el Señor vino y les recordó. Por eso dice que el Espíritu Santo nos recordará y nos guiará y nos enseñará todas las cosas que a veces se nos olvidan, ¿me entiende? Por eso métase en la palabra, estudie la palabra, que cuando usted piensa que no sabe nada, de momento, cuando usted necesite, el Espíritu Santo te va a decir, aquí esto es lo que hay. Ahí está la palabra, el Señor para siempre. Aleluya, porque ese es el que está ahora. Estamos en la dispensación de la gracia ¿quién es el representante aquí? El Papa. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Ese es el que está frente de la iglesia. ¿Ok? El Espíritu Santo. Porque vamos a ver entonces. Vamos a ver pues dejemos al hermano Edwin con el 5. Señor me lo bendiga, hermano. Hechos 5. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. De no muchos. De muchos días. Y dice, bueno,
Todo esto usted lo va a encontrar, especialmente en Juan 1:33. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Hermana René. O hermano Ringo, ahí rapidito bibliando. Ujú. Hay muchas citas, pero esa. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y quién era ese? Ese que Juan bautizó era Jesús. Y Juan dijo, el Dios me dijo que donde yo viera el Espíritu Santo, ese lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y vamos a ver, aquí hay una palabrita que dice, porque Juan ciertamente los bautizó con agua. ¿Sabe que está el bautismo de Juan? Hay un bautismo de Moisés, está un bautismo de Josué, y está el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo, ¿sabe? ¿Sabe? ¿Dónde bautizó Moisés el pueblo? En el Mar Rojo. ¿Dónde pasó la otra generación el bautismo? En el Jordán. ¿Dónde bautizó Juan? En el Jordán. ¿Y cómo somos bautizados nosotros? Con Espíritu Santo y fuego. Amén. Aleluya. Entonces, dice, más, después de la coma, más vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. ¿Y quiénes son vosotros? Eso es genérico, eso es actual. Eso es nosotros ahora. O sea, que esta promesa está ¿qué? Vigente. Si usted no ha sido bautizado en Espíritu Santo, si usted no habla lenguas, que es la señal, entonces hay que buscarlo. Es una promesa, Dios no falla, Dios promete y Él cumple. Hay que hacer unos ciertos pasitos para recibirla, ¿me entiende? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y nosotros, esa es una promesa para quienes, para nosotros. Y nosotros somos la iglesia. Entonces la iglesia tiene la promesa de ser bautizada en Espíritu Santo. La iglesia. Aquí no es que, aquí la iglesia no tiene gentilicio, aquí no hay ni dominicanos, no, aquí somos la iglesia. ¿Me entiende? No hay gentilicio, no, la iglesia. Una vez que usted se convierte y se arrepiente y es bautizado en las aguas, pasa a ser iglesia. Ya somos ciudadanos. Y entonces nosotros, esos son los que tienen ya la promesa. ¿Okay? Mire los apóstoles, la enseñanza con Cristo, se les explica del reino, les manda a Jerusalén, porque ellos necesitan ser bautizados. Ellos necesitaban ser bautizados. Eso fue lo que yo dije. ¿Y usted cree que sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Explíquelo ahí. Seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque el Señor dijo, y recibiréis poder. O sea, para la única forma es recibir poder. Para poder predicar hay que tener poder. Para poder representar a Cristo en la tierra hay que tener poder. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues bautizándonos y recibiendo. ¿Quién se la va a dar? ¿Quién le va a dar ese poder? No, yo me sé la Biblia de memoria, ¿y qué? ¿No? No, yo tengo 4 o 5 años un doctorado, ¿y qué? Vacíos como una, ¿cómo se llama? La higuera que le saca la semilla. ¿Ah? Nada. Entonces, ay, Padre Celestial, el poder, ¿cómo usted cree que nosotros podemos enfrentarnos al mundo que nos enfrentamos? ¿Cómo usted cree que podemos pasar las pruebas? ¿Cómo usted cree que la palabra dice pasarás por el fuego y las llamas no arderán en ti? ¿Cómo es eso? Que las muchas aguas, que los ríos no te anegarán. ¿Cómo es eso?
Hermano, porque el Espíritu Santo le va a dar poder, le va a dar fortaleza, le va a dar gozo, le va a dar convicción. Y usted va a poder pasar por las aguas y por el fuego. Y usted puede poder enfrentarse a todos los obstáculos como creyente, como iglesia. Porque usted es iglesia. Y como iglesia dice el Señor que nos mandó como ovejas en medio de lobos. ¿Y cómo usted se va a enfrentar a los lobos sin el bautismo? Se lo come. Bocadito suave. Usted tiene el Espíritu Santo, usted va a detectar. Usted va a discernir. Usted va a decir, el lobo está allí. Allí no me meto. El lobo está aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Así que es importante porque nosotros somos la iglesia y recuerde que Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas del infierno se abren en contra de nosotros. Los demonios se levantan en contra de nosotros. Nos atacan para matar, para robar y para destruir. ¿Cómo le vamos a hacer frente? ¿Cómo vamos a perseverar hasta el fin nosotros? Tenemos necesidad de esta promesa, hermano. Necesitamos esta promesa. Y pídala, búsquela, rabetee, bregue. Mire a los niños cuando quieren un helado, cómo brincan y cómo lloran y están allá hasta que le dan el helado. Pues mire, usted vaya donde el Señor y de Dios, yo no tengo la promesa. Señor, yo no tengo el bautismo. Señor, yo lo quiero. Y búscase ayuno y búscase oración y métase con Dios porque tú lo prometiste, Señor, yo soy iglesia. O yo no soy iglesia. ¿Ok? Yo soy dueño de esa promesa, Señor. Ese es uno de los distintivos de la iglesia, ¿ok? Ese es uno de los... Usted sabe que un distintivo es algo que distingue. El label suyo, su etiqueta. Aleluya. El distintivo de la iglesia pentecostal. Porque hay personas, hermanos, que no creen en iglesia pentecostal. Porque hacemos ruido, porque cantamos, porque adoramos. Y creen en Espíritu Santo, pero no creen en oficio del Espíritu Santo. Y uno de los oficios del Espíritu Santo es bautizar al cuerpo de Cristo en Espíritu Santo y fuego. Eso es uno de los oficios. Luego siguen las lenguas, la sanidad, todas estas cosas. Hay gente que cree en el Espíritu Santo y hasta dicen, ¿sabes? Padre y Espíritu Santo, pero ¿cuál espíritu? Yo no sé, tú sabes. Aleluya. Los católicos creen en el Espíritu Santo. Sus rezos y todos sus ejercicios que hacen, ellos lo mencionan. Pero son bautizados. No, ellos no enseñan esto. Porque ellos no son pentecostales, ellos son católicos. Los presbiterianos no son pentecostales, son presbiterianos. Los testigos de Jehová no son pentecostales, son testigos de Jehová. Los metodistas no son pentecostales, son metodistas. Y aunque a muchos de ellos el Señor los ha bautizado, y cuando los ha bautizado, ¿sabe qué? Por la puerta han salido buscando la iglesia pentecostal. Sí, de la iglesia católica ha salido un movimiento que se llaman carismáticos en Puerto Rico. Lo botaron a todito de la iglesia, que empezaron a buscar al Señor y empezaron a cantar y a tocar y a alabar a Dios. Y allá el Señor se plació que los bautizó como de Cornelio. Y el cura dijo, se largan de aquí, chorro de loco. Eso fue en Patilla. Y el de la autopar de allí de Cruce de Patilla le dio un terreno allá que se llama la iglesia Frutos del Espíritu. ¿Cómo se llama él? Me olvida. Así que en Guayama hay otra iglesia de eso. Porque la iglesia pentecostal es la que es bautizada con Espíritu Santo.
y él le dijo, dentro de no muy poco, dentro de no pocos, muchos, o muchos, no muchos días. Es decir, que era pronto que iba a suceder, pero no les dijo cuánto. Gloria al Señor para siempre. Y después, vamos a vernos, Jesús ascendió después de esto. Entonces vamos a ver el 6, hermana Cruz. En el 9, búsqueme el 9. Sí, ¿quiere venir ahí? Sí. Después de toda esta cosa, Jesús se va, ascendió. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sigue. Sigo. Sí, hasta el 9. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo a ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ok, hasta ahí vamos a ver qué vamos a entender ahí. Nosotros aquí vemos que los que habían estado ahí, los que estaban presentes, él les dijo, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ya ellos pensaban como que ya se iba a hacer la restauración. Y él les dijo a ellos que no les tocaba a ellos conocer nada acerca de los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como nos dice en otra parte de la Escritura, que nadie sabe eso, ni aun los mismos ángeles, solamente le pertenece al Padre. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, la promesa que él había hecho antes, aquí le dice, pero recibiréis poder cuando ya la promesa haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigo en Jerusalén. O sea, él le dijo que no salieran de Jerusalén en el principio, porque estaban esperando... No, sigue. Porque estaban esperando la promesa, ¿ves? Pero después cuando aquí dice, y después le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban investidos del poder del Espíritu Santo. Ya ellos estaban preparados para salir a diferentes partes, pero antes no tenían el Espíritu Santo, y eso era lo que ellos que el Señor había dicho que iba a hacer con ellos. Dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Los 40 días que el Señor estuvo con ellos, orientándolo, Amén. Entonces después dice que desapareció. Y se fue. Bien, mire qué lindo. Es que Dios es así. Lo primero es primero. Los números, lo segundo es segundo y lo tercero es tercero. Dios tiene un orden establecido. Y a veces nosotros queremos invertir ese orden. Queremos el 2 en el 1 y el 1 en el 2. No. Aquí lo que dice, ahora no les toca a ustedes saber lo que están preguntando. Eso es para después. Eso es para después. Lo primero es lo primero. ¿Y qué era lo primero? Bueno, porque hay gente que quiere muchas cosas primero, brincar, correr, echar fuego y de todo por allí. ¿Primero qué? Primero que debemos buscar, investidos del poder del Espíritu Santo para entonces poder llevar a cabo la función. Primero es lo primero. Dios sabía lo que ellos necesitaban primero y no lo sabía ahora. Dios sabía lo que ellos necesitaban primero. Ellos están bien interesados en el reino, en la política, en los problemas allá. Y eso no era lo importante. Lo importante era ser lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Para que se llevara a cabo la función de lo que el Señor quería que ellos ejercieran como apóstoles y como pilares de columna de la iglesia que iban a hacer.
Ellos eran los elegidos que Dios había escogido. Y esto tenía que ser primero para que en este fundamento apostólico y con el Espíritu Santo se fundamentara, se edificara, se levantara la iglesia pentecostal que hoy todavía está. Amén. No podíamos, vamos a averiguar primero. Hay gente que quiere saber muchas cosas y dime cuál es el problema del caballo negro. Que olvídate del caballo negro. No hay que el bermejo, tampoco olvídate. Vamos a ver cómo es que se salvó primero. ¿Cómo es que la salvación va primero? Y esto es lo que el Señor quería, que recibieran el poder del Espíritu Santo para que fueran testigos. Y después que dijo esto, ¿el Señor qué? ¿Quiénes lo vieron? Sí, hermano, más de 500 hermanos, los apóstoles y las mujeres, lo vieron ascender. O sea que no fue que yo que lo vi, pero ¿quién más lo vio? Pues lo vieron todas estas personas. Y también vinieron unos ángeles en el versículo 10 y le dijeron, este que están viendo ustedes que sube para allá, este mismo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así que así como se fue, con cuerpo, hablaba, así mismo viene al mismo monte de donde Él se asciende, allí desciende. Asciende y desciende cuando viene. Amén. Pero allí ya viene con una compañía gigante. Entonces los hermanos, después de haber tenido esta gran confirmación, ellos vuelven en el versículo 14, mírelo a ver aquí, hermana Grace. Vamos a ver, en el versículo 14, ellos se fueron, obedientemente se fueron 500, se fue un grupo grande. Pero vamos a ver. Sí. Hermano, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Perseveraban, se fueron en obediencia, hermano. Aquello fue bien tremendo. Dijeron, no, el Señor dijo, vamos para allá, vamos. Se cree que fue el mismo aposento donde tomaron la Santa Cena, pero ellos se fueron allí, según Dios les dijo, en pocos días. Esos pocos días se fueron. Después lo vamos a decir. Amén. Se fueron allí y estaban y perseveraban. ¿Y qué hacían allí, hermano? Dice que perseveraban unánimes. Todos oraban. Todos oraban unánimes. ¿Unánimes en qué? Unánimes en lo que les había dicho. Todos habían oído y aquello que Dios les había dicho, ellos estaban orando. Señor, envía la promesa. Señor, dijiste que vamos a ser investidos. Señor, dijiste que el Espíritu Santo iba a venir. Señor, dijiste que vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Manda el fuego, manda el Espíritu. Todos tenían unanimidad en el Espíritu, pidiendo la misma cosa, pidiéndole a Dios. Unanimidad, orando. Allí nadie estaba en el baño corriendo. Yo no sé si habían baño, ¿verdad? Bueno, estaban ahí. Unánimes. Amén. Dice en ruego. ¿Sabe una oración rogándole a Dios, hermano? En ruego. Rogando a Dios que diera la promesa. Y con las mujeres, hermano, allí estaba María, la madre de Jesús. ¿Sabe qué? María era pentecostal. ¿No era católica? No. María fue bautizada con el Espíritu Santo. Dice que allí estaba. ¿Ok? Y con los hermanos, sí, y los apóstoles. La madre de Jesús con sus hermanos. Amén. Estaban allí esperando y recibieron, hermano, porque fueron allí y recibieron. Y entonces
gloria al Señor, quedaban 11 apóstoles. ¿Sabe que para esta hora ya había uno que faltaba? Y usted sabe. Ok, Judas se había reventado por allá. Se reventó, sí, esa es la palabra, que se reventó. Y entonces, vamos a ver el capítulo 2. Donde se elige a otro apóstol, porque el número 12 es bien importante en la Biblia, ¿sabe, hermano? Yo quiero que entienda que el número 12 es el gobierno donde Dios cimenta su iglesia, el número 12. Usted va a encontrar en la Biblia número 12, el 12 patriarca, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas, 12, 12, 12. Es el número de Dios donde Él asienta su gobierno. Y faltaba uno, quedaban 11 y había que buscarlo. ¿Ok? Y lo buscaron. Pero fue por el Espíritu Santo también, lo encontraron. Amén. El Espíritu Santo también lo eligió. Pero el capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, eso fue 50 días después de la resurrección. ¿Cuántos días estuvieron esperando? 40 estuvo con ellos. Y a los 50 días vino el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cuántos días estuvieron en el aposento alto? 10 días. 10 días orando y rogando, hermano. Ay, hermano, aquí damos un ayuno y la gente se quiere ir a las 2, a las 3, y se quieren ir. Y quieren empezar a las 10. ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo, hermano, con esa hambre de ir a comer? Usted sabe. Gloria al Señor. 50 días. Después de la resurrección, Cristo, el día de Pentecostés, viene del cielo el estruendo recio y llenó la casa. Busca el versículo 4. Pase, hermana Eva. Hmm. 50 días. 40 tuvo Cristo con ellos, dándoles las últimas instrucciones. Se fueron a Jerusalén y estuvieron ahí rogando y llorando 10 días. Amén. Son 50. Amén. Que es 50. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad? Después que están en aquel maravilloso, lugar, los que nos están escuchando, que están en aquel lugar, ¿verdad? La promesa que le había dado el Señor surge en este capítulo 2 aquí. Cumple. Cuando viene, ¿verdad? Esta promesa que dice que en los anterior al 4, que fueron que llegó ese día glorioso. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban que todos, como estaban diciendo, unánime, ¿verdad? Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y ahí dice, ¿verdad?, que fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que todos los que estaban en aquel lugar, que perseveraron hasta ese momento, porque había muchos. Sí, porque los demás se fueron. Y muchos se fueron, y solamente quedaron aquellas a beber café y qué sé yo. Lo que fuera, esto nos enseña una vez más que, ¿verdad?, que si nosotros queremos recibir hay que perseverar. Hay que perseverar y tenemos que estar unánimes esperando lo que el Señor nos ha prometido que ha de venir para nosotros. Yes. Y entonces aquí, ¿verdad?, Dios pues no ellos esperaron. Y mire, no le falló, vino sobre ellos lo que ellos estaban esperando. La promesa, esa promesa linda que él le había prometido, llegó ese día glorioso. Y dice aquí, ¿verdad?, que todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Yo me imagino que si allí habían de todas griegos, árabes. Había todo. Un propósito. Ajá. De eso vamos a hablar. Okay, que Dios lo bendiga. Mire, había un propósito. 50 días después de la resurrección, el día de Pentecostés, viene del cielo el estruendo recio, llena la casa, el versículo 4, todos fueron llenos, hermanos, no a mitad, llenos del Espíritu Santo,
A esto se le llama Pentecostés. Iglesia de Cristo empezó en la historia. Ese es el comienzo de la historia de la iglesia pentecostal. El día de Pentecostés, el día 50 de la iglesia pentecostal, 50 días después de la resurrección, que fueron 10 días después de su ascensión. El Señor sube 10 días antes, 10 días después el Espíritu Santo desciende al aposento alto y bautiza a los que estaban allí. Y si era necesario para empezar el ministerio de predicación el Espíritu Santo, ¿cuándo nació la iglesia? En Pentecostés, porque ese era el sello, esa era la aprobación para empezar a moverse. Y entonces me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los términos de la tierra. Pero primero van a ser investidos, aprobados, llenos del Espíritu Santo, para que vayan y prediquen esta palabra después de su ascensión. Así es que este señor que escribe este libro, Lehman, le llama y la enseñan, hermano. Esto es ¿sabe? No es que eso solo nosotros aquí en este lugarcito lo enseñamos. Por ejemplo, Asamblea de Dios y todos los centros de enseñanza como MI, Mission Board, Pentecostal de Jesucristo y otras más, lo marcan como el natalicio de la iglesia. Y no es que ellos lo marcan, es que la Biblia lo dice, ¿okay? Que lo marca como el natalicio de la iglesia. Allí es bautizada la iglesia, allí es llena del Espíritu Santo la iglesia, allí empieza el ministerio de los apóstoles. Claro, el Señor Jesús los estuvo enseñando todos esos años, les da los últimos toques después de la resurrección, pero el final de todo es cuando desciende el Espíritu Santo para que entonces ellos puedan desempeñar la función de iglesia, de iglesia apostólica. Por lo tanto, las confraternidades de aquellos tiempos, las reuniones de esos años, han sido llamadas iglesia pentecostal. Harvey en su libro, La Iglesia y su origen y organización, usted lo puede encontrar en este libro de Harvey en el capítulo 3. Y la iglesia fue compuesta por los discípulos, las mujeres, la madre de Jesús y los 120, ¿ok? Y esperaban en oración el descendimiento del Espíritu Santo. Y allí cuando desciende el Espíritu Santo, entonces empieza la iglesia. Busque Hechos 2:41. Me lo lee aquí. Hermano Luis, vamos a empezar con hermano Luis allí. Hechos 2:41. Empieza la iglesia compuesta por los discípulos, las mujeres, la madre de Jesús y los 120. Y esperaban en oración el descendimiento del Espíritu Santo, empieza la iglesia a predicar. Vamos a ver qué pasó ahí. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Ok. ¿Se está cumpliendo lo que dijo Jesucristo en ese sermón que Pedro trajo? ¿Dónde estaban siendo testigos ahora? En Samaria. Bueno, pero yo quería explicar lo de las lenguas. Un poquito. ¿Cuál era el propósito del bautismo del Espíritu Santo? A los 120. Y que ellos hablaron en idiomas, diferentes idiomas. Usted puede buscar un mapa donde están todas las naciones representadas que estaban allí en ese día de Pentecostés. Porque era un día grande que los judíos celebraban. Ahora, ¿cuál era el propósito de hablar lengua, hermano? No, ¿alguien me lo puede decir? De que Dios quería que fueran bautizados, que hablaran lengua, que los demás entendieran su idioma. ¿Cuál era el propósito?
que todos entendieran lo que Dios estaba haciendo allí. Sí, yo casi lo dije. Que todos comprendieran el mensaje de Dios dado allí. Porque Dios no te va a poder hablar a ti, piquitán, piquitán, piquitín, piquitán, ¿y qué? En aquel momento, ahora dice que tus lenguas tú te edificas a ti mismo. Y el Espíritu de Dios gime. Y cuando Dios quiere interpretarlo, interpreta el Espíritu. Pero tú oyes personas que tienen como una cosa de presunción de que hablan unas lenguas así como con coraje. Ok. Por eso fue que toda esa gente se maravillaron, pero como yo oigo hablar mi idioma, y mira ¿y qué diría Dios en esas lenguas, hermano, en el idioma de cada gente? ¿Qué estarían diciendo ellos? Y ellos lo estaban entendiendo. Por eso en ese sermón, ¿cuántos se convierten? Gloria al Señor para siempre. Porque Dios no hace las cosas porque ya hables lengua y te luzcas, que Pablo dijo, yo hablo más lengua que nadie. Para que uno se luzca, sino las lenguas Dios las trae a nosotros con un propósito, hermano. Amén. Y entonces, vamos a ver ahora el 41. Y sí que los que recibieron en ese día, cuando Pedro se paró y trajo ese sermón tremendo, el primer sermón que la iglesia predica. El primer predicador, ¿quién fue? Ajá, Pedro. Y entonces esa es la apertura. ¿Ah? La apertura de lo que Dios dijo, me seré testigo en Jerusalén. Y en ese gran opening de la iglesia entran 3,000. Y más los que estaban allí esperando, empezó una membresía grande, ¿verdad? Una membresía grande. Entonces empieza la iglesia a predicar. Él predica su mensaje. El diccionario Bill, en la página 916, que usted lo puede buscar, Pentecostés significa fiesta de las semanas. ¿Ok? Fiesta de las semanas. La segunda de 3 solemnidades anuales, que una era la Pascua, la fiesta de la semana y la fiesta de las cabañas y el tabernáculo. ¿Okay? La primera fiesta tenía que ver con la cosecha recibida. El nombre de la fiesta de la semana porque su fecha estaba fijada en 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla de cebada. Multiplíqueme 7 por 7. ¿Ok? Y usted busca Levítico 23, 10, 11. El siguiente día del reposo era el día ¿qué? 50. 7 por 7, 49. Y el siguiente día era el día de reposo, del día de reposo, que es el otro día que viene. Domingo. ¿Qué día resucitó Cristo? Domingo. ¿Cuál era la primera gavilla que se mecía? De la cebada, de la cosecha de la semana, para dar gracias a Dios. La primera gavilla se mecía, no de abajo hacia arriba, de aquí hacia allá, porque se ofrecía al Señor. ¿Y quién es la primera gavilla que entra al cielo el domingo? La resurrección. Esa es la primera gavilla. Cuando Cristo entra, asciende, es la primera. Por eso se llama el siguiente día, día de reposo, del día de reposo. Están 49. Domingo, primer día de la semana, fue que Cristo llegaron las mujeres y dijeron, el ángel dijo, ¿y a quién buscáis? Él no está aquí. Él ha resucitado y va delante de vosotros. Y cuando ascendió a los 40 días, ¿para dónde cogió? ¿Para dónde se fue? Y llegó ¿qué? ¿La primera qué? Las primicias de la resurrección. La primera tumba vacía y el hombre vivo en gloria y poder.
asciende. Eso significaba también, no sé si los judíos lo entendían, la fiesta de la semana, porque en esa fecha, pues esas 7 semanas eran 49 días, la ofrenda de la gavilla, la cebada, usted lo chequeé en Levítico 23, 10, 11, el siguiente día era domingo, ahí se mecía la gavilla. Y ese día fue que Cristo ascendió y dijeron, ¿y a quién están mirando que se va? Ese mismo Jesús que se fue, así va a venir. La resurrección de Cristo es la primera gavilla de la gran cosecha. Porque dice Tesalonicenses que aquel día los muertos en Cristo se resucitarán primero. Esa es la cosecha. Esa es la cosecha. Pero ya la primera gavilla está allá. Dios le bendiga, no vamos a acabar porque ya el tiempo se acabó. Pues seguimos. Pues seguimos, porque ya son las 9:05. Esto es tremendo. Y por eso Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos 813-516-6173 o al 813-384-1120. Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Senda Antigua, AMIP, Tampa.